no tenemos stock de inventarios. Dicho de otra forma, en el GLP hace buena cantidad de meses, por emergencia se suspendió la obligación del stock de inventarios y se ha mantenido esa situación. O sea, en pocas palabras, en este momento no es exigible el stock de inventario mínimo. Nosotros estamos en comunicación con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas. Bienvenido, señor Gamio, a Exitosa. Muy buenos días, a tus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa ahora con el GLP? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no tenemos? Hace unos días nosotros también leíamos una noticia de que iba a pasar algo terrible, catastrófico en de la Semana Patria, con el combustible para los aviones, que también íbamos a tener desabastecimiento, y se decía que era porque había maretaje en el mar, y buscábamos en las páginas y no en las páginas de la Marina, de la Capitanía, de Puerto, y no veíamos un oleaje extraño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero con el GLP. ¿Por qué hay desabastecimiento de GLP? Para empezar, un tema crítico. No tenemos stock de inventarios. Dicho de otra forma, en el GLP hace buena cantidad de meses, por emergencia se suspendió la obligación del stock de inventarios y se ha mantenido esa situación. O sea, en pocas palabras, en este momento no es exigible el stock de inventario mínimo. Eso es un tema bien preocupante porque se ha relajado el manejo institucional y no tenemos capacidad de respuesta frente a emergencias. En este momento he podido confirmar que en el transporte y en la industria ya vivimos un racionamiento de GLP. La industria que se había acogido al GLP está sufriendo ahorita serios problemas. Están tratando de conseguir el recurso desesperadamente porque significa detener su actividad productiva. Y en el transporte las colas están increciendo. Entonces yo creo que desastre eso, esto no es porque nuevo. la industria y el transporte es un desastre. Que se viene de atrás y necesitamos encontrar una solución. Para empezar hay que restituir la norma de inventario mínimo. No puede ser que, sobre pretexto de una emergencia de hace cuántos meses, se haya mantenido esa suspensión de la obligación. Otro tema importante es hay que hacer las inversiones para que los puertos peruanos, por lo menos los más importantes, tengan un sistema de descarga acondicionado a Mar Bravo. Hay tecnología para eso. Ah, existe. ¿Que cuesta más? Existe. Bueno, pero si necesitamos necesitamos hacerlo porque ya el calentamiento global nos está haciendo demostrar, nos está haciendo entender que ya el mar Pacífico ya no es tan pacífico. O sea, en pocas palabras, tenemos oleaje bravo con mayor incidencia y los reportes de la Capitanía suspendiendo actividad en muchos puertos ya es una problemática reiterativa. Y si el GLP tiene un protagonismo tan importante, no obstante que estamos importando el 20% y que tenemos una opción muy barata, pero el Perú no ha avanzado como debía con el gas natural, que es la gran solución. Mientras tanto, hay que hacer todo lo necesario para que no fallen los inventarios que habilitan que el país siga trabajando. Entonces, en este momento lo que usted me dice y nos trata de explicar es que no tenemos un inventario, es decir, no sabemos con cuánto gas contamos, no se tiene cifra cierta para saber cuánto queda, o tenemos cálculos así nada más. Tenemos data. El problema es que la obligación ha sido suspendida. O sea, en pocas palabras, tenemos la data, pero la obligación, la exigibilidad de tener 15 días de inventario, eso ha sido suspendido hace buen tiempo. Entonces, estamos frente a una situación que tenemos que corregir. Lo más importante es ver las maneras de abastecernos de GLP en Mar Bravo, y para eso se tiene que buscar el mecanismo. Hay una propuesta reciente que ha sido aprobada en el Congreso de la República y que tiene varios puntos que tienen que ser corregidos, pero en una de las disposiciones se habla de una entidad pública que va a manejar los inventarios mínimos. Yo no estoy muy de acuerdo con que se haya creado una institución pública nueva para ese fin, porque creo que ya hay instituciones en el país como el OSINERMIN y el Ministerio que podían haber perfectamente asumido este rol
pero esta Y es que la ya lo propuesta. hacían antes, ¿no? Que ya lo hacían Hay un antes. problema de inventarios en todo el país. Ajá, entonces usted me dice inventarios mínimos. Estos inventarios mínimos, si yo lo trato de desagregar para entenderlo bien, estos inventarios mínimos son los que te garantizan que tengas 15 días abastecido el mercado nacional de GLP y de cualquier otro combustible. En el caso del GLP, hace tiempo que la norma fue suspendida, y en el caso de los líquidos, el Indecopi suspendió la obligación para la refinería La Pampilla. O sea, en pocas palabras, estamos frente a una situación muy preocupante, porque son normas que existen en el mundo y que le habilitan la capacidad de defensa frente a emergencias a la población. Necesitamos restituir estos criterios, pero también dotar a los principales puertos del país de las facilidades, y para eso el planeamiento de la gestión es fundamental. Estamos frente a un problema que no es nuevo. Esto ya acontece a cada rato y no hay soluciones claras en el horizonte, y por eso mi modesto aporte es urgente necesidad de planeamiento de las formas de resolver la seguridad en el abastecimiento. Ajá, entonces, para entenderlo mejor, no tenemos normas que le digan a los involucrados que tenemos que tener en el almacén tantos días para que no nos quedemos desabastecidos de ciertos combustibles. No hay normas. Sí, en el GLP el problema es mayor porque la exigencia está suspendida. Está suspendida. En el caso de los líquidos como gasolina y diésel, la refinería La Pampilla, por una acción en el Indecopi, consiguió que se le suspenda esa obligación. Y definitivamente estamos frente a un cuadro, porque la refinería La Pampilla es una cuarta parte de los inventarios del país. O sea, estamos hablando de un valor estratégico de primer orden. Entonces, la obligación, la exigencia, está en este momento totalmente mediatizada. Y eso no es bueno, no es conveniente. Claro, nosotros estamos como que en el limbo, a ver si es que nos alcanza o no nos alcanza, y por eso no sabemos cuánto tiempo nos queda y están racionalizando hasta este momento. Entonces, las soluciones son a largo plazo. ¿Qué nos espera a corto plazo? ¿Que el mar se calme? Tanto como a largo plazo no, porque en el caso del gas natural, y yo le digo, en este momento, sin que se haya ejecutado la oferta de un programa de incentivos para que los vehículos a GLP pasen al gas natural, se había prometido y hasta ahora no sale esa decisión, no obstante que ya está sobre la mesa. La gente, por su propio esfuerzo y con su propio peculio, está pasando sus vehículos de GLP a gas natural hoy, masivamente. Los talleres están al tope. Hemos vuelto a reaccionar como ciudadanía y hoy hay una presión tremenda, incluso para que se abran talleres en provincias. Estamos frente a la ciudadanía ha tomado las cosas, como se dice, como un protagonismo, pidiéndole al gobierno, oiga usted, avance más, porque el gas natural ayuda al bolsillo de las familias peruanas. Pero ¿qué hacemos ahora, en este momento? ¿Qué se espera con las colas y el desabastecimiento de GLP? ¿Qué es lo que se viene? A ver, en este momento, de nuevo, apostar a la vieja expresión de que Dios es peruano. Es decir, que vuelva el mar a calmarse para que el despacho se normalice. Eso es en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo, anunciar estas medidas tan urgentes para restituir la garantía de un stock de inventarios que nos permita enfrentar todo tipo de contingencia y avanzar mejor y más en la masificación del gas natural. Yo reconozco que se han tomado medidas, pero falta completar el conjunto de acciones. El esfuerzo privado, por ejemplo, está caminando, pero el Estado tiene que hacer lo suyo y ahí estamos fallando. Sí, por supuesto. Y además también más información, ¿no? Un poco más de información, porque yo le dije, yo había estado leyendo información pública, redes sociales, que es la manera como se le tiene que hablar al público sobre si habían movimientos inusuales, si habían cierre de puerto, ¿no? Y no había logrado encontrar información y, por supuesto, la gente de a pie menos
¿no? Menos porque se informan mediante la radio, mediante los canales, menos pues si no sabíamos por qué se había interrumpido pues esta importación del GLP. Y además también había otro tema que viene preocupando y más al sector turismo, ¿no? Que está esperando las fiestas patrias para reactivarse un poco más. Y es el tema de que va a haber desabastecimiento, podría haber desabastecimiento para combustible de avión. Bueno, el problema del turbo, del combustible de aviones, es un problema exclusivo de Petroperú. Petroperú no es el único que abastece el aeropuerto y los vuelos nacionales y extranjeros. Entonces estamos hablando de que hay por lo menos una compañía aérea que es muy importante por la presencia en el mercado, que tiene contrato con Petroperú. Y ahí sí habrían dificultades porque hay un bache por problemas que ha tenido Petroperú y que hacen que esté haciendo un esfuerzo por regularizar la situación, pero de todas maneras hay un problema de limitado stock del turbo para atender los aviones. Ahí lo urgente sería que el ministerio ayude a Petroperú para que haya un acuerdo hasta donde sea posible, porque todo el mundo también tiene stock limitados, y vea la manera de conseguir producto de otras compañías que les permita cubrir esta brecha de gran demanda de combustible por el periodo vacacional. Mucha gente va a viajar y lamento que esta situación se esté produciendo, pero es real. Ahora, una recomendación o un dato para tranquilidad es que la mayor parte del abastecimiento no lo tiene Petroperú en este combustible. Pero de todas maneras es un número importante de vuelos que dependen del abastecimiento de Petroperú, no todos. Muy bien. Entonces, Petroperú no va a poder solo. Petroperú tiene grandes problemas de gestión. Ha entrado, bueno, recientemente un nuevo presidente de Petroperú, pero arrastra todo una maleta que ya nosotros hemos visto. Así que, ¿y por qué en este momento hay esta escasez del Turbo 1, que es el combustible, entiendo, para los aviones? ¿Es un problema mundial o es un problema de gestión? No. El caso del turbo es un problema que el nuevo directorio ha asumido un inventario de daños importante. La empresa ha estado en condiciones de ser declarada en quiebra. Y si el Estado no le habilitaba 750 millones de dólares a través de un préstamo, Petroperú estaría, si fuera una empresa privada, ya cerrada. Estamos frente a una realidad. Si no se pone a gente competente, calificada y con la mejor reputación, se pone en riesgo los activos de los peruanos, como es el caso de Petroperú. Este directorio está tratando de corregir los errores, pero todo cuesta, no es gratis. Muy bien, ¿y cómo los ex directivos, el presidente, inmersos en temas de corrupción, siguen en lo mismo de que estaban haciendo bien, de que estaban impulsando el desarrollo de Petroperú? Veíamos pues que todo estaba en rojo, pero qué tal manera, yo lo quiero remarcar, porque qué tal manera de mentir, ¿no? Es decir, se está tratando de sacar de la quiebra a esta empresa estatal. ¿Será posible? ¿Nos conviene? ¿O es un elefante blanco que termina siendo un botín para los gobiernos de turno? A ver, tiene un problema de fondo, está sobreendeudado Petroperú. La refinería ha sido carísima, modernizar la refinería de Talara ha sido muy oneroso, hubo un solo postor, se descalificó a un competidor que hasta ahora yo no lo entiendo por qué se descalificó a un competidor de origen japonés que había hecho la otra refinería, la refinería de La Pampilla. Esas cosas que marcan un hito en la historia de estos grandes proyectos, siempre cuando hay un solo postor, es una característica, los valores se disparan. En cambio, cuando hay competencia, logra usted más o menos precios más competitivos. Acá se descalificó a la competencia y bueno, se añadieron una serie de adendas de temas no cubiertos originalmente, todo lo ha fiscalizado la Contraloría y hay información al respecto. Pero hemos pagado una cuenta grande. Hemos asumido una cuenta grande y hay que pagar esa cuenta. Y
30 años no le van a abastecer de tiempo a Petroperú para pagar la deuda. Yo creo que va a demorar más en pagar esa deuda y necesitamos que cumpla su rol como el gran actor del mercado peruano, porque comparte con las otras empresas privadas el mercado, pero el marcador de precios es Petroperú. Entonces, Petroperú cumple un rol fundamental y creo que hay que fortalecerlo, hay que ayudarlo para que consiga socios estratégicos en las áreas que está asumiendo, porque es pura política decir que se le dio el lote 192, el lote 64 hace cuántos años y no inicia ninguna actividad. ¿Por qué? Porque no tiene ni capacidad técnica ni capacidad económica. Ni plata. Entonces hay que hacer el trabajo bien. Allí tiene que invertir un socio privado con conocimiento y con recursos, y Petroperú ir de socio, porque no tiene la capacidad en este momento, porque está con la soga al cuello. Y hay que hablarle al país con la verdad. Eso es importante, porque si no vamos a seguir en este cuello de botella. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que pasa es que cuando se va de manera política a decir que todo tiene que hacerlo el Estado, es cuando las cosas salen muy mal. Muchísimas gracias a Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas.